Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Qué placer estar aquí de nuevo en este programa de Huella Cultural Salva. Esta ya es la cuarta temporada, estamos en el segunda entrevista, o en el segundo capítulo. Nosotros vamos por fascículos. Y estamos aquí en San Roque, en la provincia de Cádiz, retransmitiendo para toda España y para todos los países hispanohablantes. Ya sabéis que este es un programa 100% cultural con el objetivo de promocionar a todos los escritores, pero siempre nos tenemos que entretener y aprender de cada uno de ellos. Hoy nos trasladamos a Madrid para conocer a Jandro o Alejandro Libre, como pone en el libro. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, Salva. Pues encantado de estar aquí contigo. Para mí es un placer tenerte aquí en el programa. Y como te he dicho antes, lo que digo lo tengo que cumplir. Y te tengo que decir que, y para todas las personas que me ven, cada vez que me llega una persona para hacer una entrevista o yo la busco por internet, siempre le tengo que decir lo que transmite. Y yo siempre se lo enseño a mi mujer y le digo a mi mujer, mira la imagen o mira el vídeo que ha hecho Jandro, ¿qué te transmite? Y los dos hemos coincidido en la misma cosa, Alejandro. Transmite tranquilidad, transmite paz y sabiduría. Vale, pues mira, me alegra escucharlo. Me Pero alegra digo, escucharlo porque yo doy muchas charlas y doy muchas conferencias y tal, y a mí me gusta transmitir un poquito ese mensaje de paz, pero no siempre suelo transmitir esa sabiduría, esa paz. Hay mucha gente que parece que le gusta tenerme el blanco de la diana, pero bueno, no pasa nada. Será porque igual digo cosas que a lo mejor molestan un poquito, pero bueno. bueno, pero yo te digo lo que me ha transmitido. Ahora, durante la entrevista, pues vamos a ir conociéndolo. Así que, preséntate. ¿Quién es Jandro? Bueno, pues es una pregunta un poco trampa esa, ¿no? Pues Jandro, bueno, pues básicamente Jandro es un idiota, y esto lo digo un poquito en el contexto del libro, porque Jandro como tal, yo creo que Jandro no es nadie ni es nada. Jandro es un ser humano pues, que tiene una vida que ha intentado vivir lo mejor posible y que ha aprendido pues todo lo que ha podido. Y en los últimos 10, 15 años, pues bueno, tomé un camino de autoconocimiento y de sanación. Y bueno, cambié un poquito ahí todo, di un golpe de timón en mi vida y llevo 15 años acompañando a personas en procesos de sanación. Me dedico sobre todo a eso, ¿no? Al acompañamiento de personas que se sanan a través de la toma de conciencia, de la autoindagación, el camino del autoconocimiento. Y bueno, pues Jandro es una persona que busca esas verdades, que le gusta mucho entender las razones, los porqués, el sentido, el propósito de las cosas. Y en ese sentido, bueno, pues trato de echar un poquito de luz a las vidas de cada uno cuando nos pasan esas cosas de que no entendemos, enfermamos o estamos en depresiones. Pues es un honor para mí poder acompañar a personas en ese camino, porque es verdad que al final pues todos nos podemos sanar de manera sencilla. Así que Jandro es un poquito eso. Intento ser eso, un poquito de inspiración para otros y un poquito de abrir camino para otros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo llegó ese momento de decir, vamos a ayudar a otros? Pues hombre, yo creo que a todos en la vida, ¿no? Que más que menos esto lo puede identificar en su vida, ¿verdad? Que hay como puntos de inflexión, que yo lo llamo, ¿no? Esos momentos de crisis que nos planteamos las cosas. Generalmente suele estar en lo que llamamos la crisis de los 40, ¿no? Pues a mí me llegó, yo creo, con 25 o 26 añitos. Antes, ¿no? Antes. Muy antes, sí. Recuerdo que tenía un negocio, era empresario, y bueno, vino la crisis económica, todo esto, del 2008 por ahí, y bueno, me empecé a plantear muchas cosas que ya sabía de alguna manera, pero hay un momento en el que, bueno, te quitas la venda de los ojos y ahí es lo que yo llamo un poquito por la integridad de cada uno. Así que más o menos en este camino, pues pon 15 añitos y haciéndome preguntas, pues toda la vida. Bueno, Alejandro, pues vamos a empezar a saludar a las personas que nos están viendo. Está Isabel Martín, está María José, más todas las personas que irán entrando poquito a poco. Ya sabéis que podéis hacerle cualquier pregunta que Alejandro va a responder con el corazón, como lo está haciendo ahora mismo que nos está hablando. Y además vamos a sortear un libro, uno o varios. Así que hoy Damián es una persona que siempre nos ve, un compañero que nunca le toca un libro y eso que siempre sacrifica un carnero y eso, pero ¿qué va? No hay suerte. Bueno, si hace falta le regalamos uno a Damián. De hecho, qué casualidad que me estoy leyendo de un libro de Germán Gess ahora mismo que se llama Damián. Oye, o sea que fíjate. Oye, Damián, hoy lo tiene a huevo. No me toca y lo regalamos. Lo tiene a huevo. Sí, bueno, también hemos dicho que si hay alguien entre el público que se atreva a hacer alguna pregunta inteligente, directamente le regalamos un libro, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis,
Ya sabéis que tenéis que hacer preguntas. Mira, ya acaba de entrar Claudia, que te está viendo desde Texas, Estados Unidos. Así que gracias, Claudia, te mandamos un beso. Muchas gracias por estar en directo con nosotros. Jandro, enséñanos el libro y dinos dónde lo podemos adquirir, perdón. Bueno, pues en principio la editorial me la ha dejado en todas las librerías por encargos. También se puede conseguir por Amazon. A mí hay mucha gente que me lo está pidiendo porque lo quiere dedicar y lo mando yo. Se puede conseguir también por ebook. O sea, es muy asequible. En cualquier librería que uno vaya, aquí en España. Luego, fuera de España, pues imagino que por Amazon. Y si me lo permites, me gustaría agradecer a todas esas personas que ya han comprado un libro. Porque yo no he escrito ningún libro nunca y de repente escribo uno y muchísima gente lo ha comprado. He tenido muy buenas críticas y la verdad es que pues, me siento muy agradecido. O sea, ni yo mismo me lo creo en ese sentido. Así que muchísimas gracias a todos los que hayáis hecho esa pequeña inversión en un libro mío. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de qué va a ser el libro. Bueno, pues se llama Lo hermoso que es reconocer lo estúpido que eres. Y yo creo que aquí en la portada queda bastante bien ilustrado, ¿no? Que hay como un personajito, ¿no? Con una linternita. Pues es un poquito entender que aquí dentro todos tenemos un Pepito Grillo, pues que a veces nos manipula, ¿no? Y nos cuenta cositas o nos dejamos manipular o nos creamos cositas, nos creemos cosas de nosotros mismos, del mundo, de los demás, que en esencia, bueno, pues son inocentes, son juicios que cada uno hace, ¿no? Es ese diálogo mental que cada uno tiene, pero que cuando le ponemos carga emocional, nos lo creemos, pues caemos en esas batallas de ideologías, acabamos enfrentándonos a los demás y al final, como consecuencia inevitable de esa manera de pensar y de percibir que es una manera errónea, pues enfermamos, ¿no? Entonces, la enfermedad yo siempre la veo desde ahí, ¿no? Como la corrección, un poquito que hace la naturaleza para sanarnos. Y sanarnos, pues, a nivel de la mente, sobre todo, a ver, qué es lo que creemos, ¿no? Porque yo sé que vivimos en el mundo que vivimos, por favor, lo tengo bien clarito, pero si nos vamos un poquito a la esencia, voy a poner un ejemplo, que además lo desarrollo en el libro, por ejemplo, la creencia del dinero, ¿no? Todo el mundo creemos en el dinero, todos pensamos que necesitamos dinero para vivir. Y sí, yo sé que el mundo funciona con dinero y sea muy estúpido pensar que uno puede vivir sin dinero. Pero en esencia, ¿qué es el dinero? O sea, el dinero no deja de ser una creencia, ¿no? Me explico, un billetito con el que yo intercambio bienes y servicios. Muy bien. Lo que necesitamos son bienes y servicios, no necesitamos dinero como tal, ¿no? Entonces ahí hay un error de creencias. Creemos que necesitamos dinero, creemos que necesitamos un teléfono móvil o creemos que el otro me ha ofendido por pensar así o por decir lo que ha dicho. Y entonces, bueno, pues ese en el libro lo llamo el idiota, que es el idiota que todos tenemos dentro, y no como un insulto, sino más como un diagnóstico, ¿no? Es como que estamos apegados a una falsa identidad que procede de prejuicios y de las historias que cada uno tiene en su inconsciente. Entonces, el libro se trata un poquito de desgranar ese sistema de pensamiento erróneo que el lector, a medida que va leyendo, pues se vaya cuestionando, ¿no? ¿Y por qué creo yo esto? ¿No? Y a partir de ahí, pues bueno, el que esté un poquito más abierto de miras, pues entra en un proceso de autoconocimiento y de sanación, ¿no? Hay unas claves un poquito. Y bueno, me ha parecido oportuno escribir este libro ahora porque después de muchos años, llevaba muchos años diciendo que lo iba a escribir, pero es verdad que en estos últimos 3 o 4 años esa idiotez o esa estupidez, ¿no? A la que todos tenemos derecho, ¿vale? No quiero decir que nadie tenga que ser de una manera o de otra, pero yo creo que ya es como que estamos un poquito cansados, ¿no? Ya grita mucho, hemos visto que los últimos años se han dicho demasiadas estupideces y que las consecuencias no son de broma. Las consecuencias son gente pues, que se cree cosas que al final alteran su vida, alteran su salud y, bueno, allá que cada uno haga su propio examen. Pero vamos, el libro básicamente va un poquito, apela al discernimiento, apela a la integridad de cada uno, a la certeza interior de cada uno y un poquito a cuestionarnos pues esa cantidad de ideologías y de creencias raras que nos ha metido en la cabeza que por no profundizarlas y cuestionarlas, al final las acabamos repitiendo como si fueran verdades absolutas, ¿no? Básicamente. La verdad que estos libros están ahora mismo en auge, porque es verdad que hay mucha gente que está escribiendo sobre estos libros. Hay gente o etapas, que te viene mucha gente de género negro o género de acción. Y ahora mismo pues te están llegando la gente con este tipo de libros de autoayuda y para ayudar a otras personas, o el tuyo en este caso, para sanar. Pero para que todo el mundo lo entendamos, y yo el primero, aparte del ejemplo que has puesto, ¿podrías poner algún ejemplo más para que todas las personas también, digamos, o incluso yo, en primera persona? ¿Cómo tú puedes ayudar a otra persona? O ponme un ejemplo con respecto a algo. Con respecto a...
Pues mira, es buena pregunta. O sea, lo primero es que si demanda de estos libros ahora es porque también hay ciertas inquietudes en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me imagino yo que la demanda va por ahí. O sea, hay gente que tiene necesidad de tener respuestas, ¿correcto? Entonces, bueno, yo en mi profesión, cuando hago consultas a personas, pues siempre nos apoyamos en un sentido biológico, un síntoma, empezamos por el síntoma, a ver qué nos dice el síntoma, porque evidentemente no es lo mismo de una pancreatitis que de una úlcera de estómago o que te duele un hombro, ¿no? Son síntomas que hablan de aspectos diferentes de cada uno. Y entonces, a partir de ahí, pues desgranamos un poquito el mapa mental, ¿no? Pues cómo está viviendo la persona una determinada situación, ¿no? Hay personas que por un divorcio, por ejemplo, pues aparece un cáncer de mama 2 meses después porque no la ha vivido nada bien. Y otras personas después de un divorcio, pues no tienen ningún síntoma, ¿no? Entonces no se trata tanto de los hechos, ¿no? Del divorcio en este caso, sino de cómo cada uno lo vive. ¿Vale? Y ahí es donde yo trabajo mucho un aspecto que es el aspecto psicológico de las creencias que te decía antes y también un aspecto emocional, porque para mí es importantísimo saber escuchar las emociones, el sentido que tienen y sobre todo no reprimirlas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cada uno el que va reconociendo, va haciendo ese trabajo pues de perdonarse a sí mismo o de reconocerse a sí mismo, llámalo como quieras. Y a nivel biológico, pues esto es entrar en coherencia. Cuando estamos en coherencia, pues sanamos. Y cuando estamos en incoherencia, pues enfermamos. Esto que estoy diciendo, que parece que es filosofía, en realidad tiene una base científica de más de 50 años detrás, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es eso que han llamado pseudociencias y todo esto, ¿no? Pero en esencia sí que tenemos que recordar que tenemos mecanismos de autocuración, que somos seres humanos, ¿de acuerdo? Que no somos esos seres ahí vulnerables, pequeñitos, frágiles, ¿no? Que nos enfermamos a la mínima y nos morimos, ¿no? No, somos seres humanos, tenemos mecanismos de autocuración y a mí me parece que es importante saber controlar la mente en ese sentido, saber ser la autoridad en la mente, cómo tengo que pensar, qué quiero pensar y a qué le quiero dedicar atención. Eso es lo que habla, se habla tanto en la televisión, se habla por radio, que dice que cuando tú tienes las emociones bien, se puede decir, ¿no? Estables hacia arriba, ¿no? Estable hacia sobresaliente, es cuando tu cuerpo está mejor y no te puede, a ver cómo te lo digo de una forma, y no puede llegar a tener una, porque es verdad, Sí, perdón. sí, o sea, perdona, termina. No, es decir, cuando tú tienes las emociones bien, como digo, de bien a sobresaliente, por cuerpo está bien, está sano, ¿no? No tiene ningún problema, pero es verdad, cuando tú tienes las emociones por los suelos, ya te entra la depresión, te entra la ansiedad, ¿no? Ese tipo de cosas lo que se... Sí, y no es tanto decir emociones buenas o malas, positivas o negativas, ¿no? Porque decimos, tengo miedo y esto es malo, o estoy triste y esto es malo. No es tanto emociones positivas o negativas, porque eso no existe en realidad, emociones son emociones. Y sí es más llevarte bien con tus emociones, sobre todo no reprimirlas, ¿no? Si en un momento dado estás viendo alguna situación y tienes miedo, pues ese diálogo interno tiene que ir reconociendo el miedo, ¿vale? Si de hecho eso es un poquito la estupidez que vivimos en nuestra cultura, ¿no? Tengo miedo y ya juzgo esto que está mal y a partir de ahí voy a fingir que no tengo miedo. Claro, cuando tú escuchas el miedo es una emoción que te dice que hay un peligro, tiene un sentido y propósito biológico heredado de millones de años. Entonces, ignorar ese miedo es ignorar los peligros y bueno, pues así nos va, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Es lo típico que vas por la calle, te encuentras a algún amigo, ¿no? Que hace mucho que no veías y esa frase que dice siempre, me alegro mucho de verte, ¿no? Pero emocionalmente quizá no tenías ganas de verle, ¿no? Porque a lo mejor te compromete o porque no era tan buen amigo. Pero ya decimos una cosa y sentimos la otra. Sí, eso sí. ¿Has visto? Esos son los ejemplos que yo quiero que tú pongas. Venga, pues joder, pues hay millones. Típico matrimonio que durante 40 años se mete en la cama él toda la noche diciendo te quiero mucho, cariño. Y seguramente la quiere, yo no digo que no. Pero vas a decir que en 40 años todos los días de tu vida la has querido. Pues igual alguno no, ¿no? Entonces son esas pequeñas cositas que para nosotros están muy aceptadas en nuestra cultura, pero a nivel biológico son tremendas. Es una incoherencia tremenda. La biología no entiende que tú digas sí cuando sientes no, ¿no? Te voy a decir una cosa. Esta noche va a estar todo el mundo pensando en la cama. Le digo te quiero, no se lo digo, ¿no? Lo digo, no. Hoy estamos mosqueados. Bueno, es que ahí entra un poquito, que también lo desarrollo en el libro, pues el que quiere ser coherente y tener esa paz emocional y esa salud física, que esa es la coherencia, tiene que priorizar la coherencia por encima de la moral, ¿de acuerdo? Porque, claro, la coherencia no tiene que ver con ser bueno o ser malo, tiene que ver con ser coherente. Qué complicado. Entonces,
bueno, es que uno tiene que elegir, o lo uno o lo otro. O soy coherente o soy bueno. Esto lo decía el maestro Carl Gustav Jung. Decía, es mejor ser personas completas a ser buenas personas. ¿Vale? Entonces, el que quiera recibir este mensaje, que antes de buscar la coherencia, que cuestione su moral, ¿no? ¿Por qué le tengo que decir te quiero todas las noches a mi maridito, ¿no? ¿Y por qué eso creo que es bueno, ¿no? Porque a lo mejor no es bueno. A lo mejor estaría bien que un día dijera, pues hoy no te quiero, oye. A lo mejor esto hasta mejoraría el matrimonio, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Eso nunca se sabe. Yo no lo voy a probar hoy. Andro, tú me vas a disculpar porque yo... Si duermes en el sofá no quiero saber nada, ¿vale? No es culpa mía. Mira, Isabel te dice, esta noche más de uno duerme en el tresillo. Efectivamente. Mira, también nos dice Isabel, nos dice, ¿y en el libro se dice unas pautas de ayuda? Sí, pero no tanto, no es un libro de autoayuda en ese sentido. Yo me gustaría más decir que es un libro de autoindagación, ¿no? De esas personas pues, que les gusta reflexionar. Pero sí, doy pautas muy concretas y explico cosas sobre ciencia, sobre física cuántica. El último capítulo del libro se llama El Camino, ¿no? Que es un poquito donde ya cojo esas doctrinas espirituales del budismo y demás, donde nos dicen un poquito cómo hay que vivir la vida. Y sin dogmas ni nada de esto. Simplemente, pues, cuál es la relación que tenemos que tener con nosotros mismos y para con los demás, pues para estar bien y ser feliz, que no es una cosa tan difícil. Que parece que ser feliz es muy difícil. ¿Y qué va? Ser feliz es muy simple. Lo difícil es ser simple, ¿no? En ese sentido. En ese sentido. Claro. Sí te puedo decir también que muchísimas personas, porque ya he acompañado a miles de personas, te puedo decir que el que reconoce, el que entra en coherencia, ¿no? El que abraza ahí un poquito su dolor emocional y se permite cambiar, no conozco ni uno que le haya ido mal luego, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Los problemas en la vida pueden seguir y la vida es lo que es. Pero sí es verdad que a partir de ahí es como que la vida se pone cuesta abajo. Cuando uno vive en coherencia, hay muchas cosas en las que participa de la realidad sin darse cuenta que al final es todo favorable. Y ahí es donde tenemos que comprender que hay unas leyes, tenemos un poder ahí dentro, tenemos un cerebro inconsciente que es capaz de crear realidades. Entonces, si uno vive en coherencia, pues lo lógico sería es que la vida pues, se pone cuesta abajo. ¿Cómo llega esas personas a ti para que tú los puedas ayudar? Bueno, yo tengo una página web que llevo muchos años con ella, que se llama frecuenciagaya.com. La pondré abajo. Frecuencia Gaia, como suena, GA y latina A. Y bueno, pues ahí viene mi contacto, ahí vienen unos cuantos artículos. Yo no solo hago consultas, tengo un proyecto también que se llama Familia Humana, que son grupos de personas que nos reunimos un día a la semana. He hecho muchos talleres, muchas charlas, muchos encuentros, también encuentros de meditación y cosas así. Y bueno, pues intento no ser ni terapeuta ni escritor ni nada de esto. Simplemente, bueno, entiendo que hay una necesidad ahora mismo en los seres humanos. Hay que arrojar un poquito de luz, ¿verdad? Tenemos ahí mucha confusión interna y a partir de ella, pues la forma no importa tanto. Pero vamos, si alguien quiere contactar conmigo a través de la página web, tiene ahí mi mail y mi teléfono y yo encantado. Además, a mí me gusta hablar por teléfono antes de dar cita para que la persona tenga claro que esto le puede ayudar. O sea, que no vivo de esto, pero no me dedico a esto por dinero, ¿de acuerdo? Esto es importante decirlo. No tiene nada que ver con psicología ni nada. Esto es simplemente personas que quieran pues trascender ciertas cositas, pues yo me convierto en un acompañante, como un GPS. Y a partir de ahí, cada uno decide hasta dónde quiere llegar, ¿vale? Mira, Alejandro, Isabel nos dice, qué guay, yo necesito eso como el comer. Pues ya sabes, Alejandro dejará, al final de todos los comentarios que esté haciendo, dejará su página web para que podáis contactar con él. También os pido que si contactáis con él, que lo comentéis también aquí en su entrevista, porque así le vamos a dar un poquito más de vida, le vamos a dar un poquito más de vida a la entrevista y para que lo puedan conocer más personas. Alejandro, tenemos aquí más preguntas, dice Damián. Mi cerebro es inconsciente, desde luego. Bueno, una parte, Damián, una parte, ¿vale? Aquí es importante. Nosotros vivimos en una realidad del cerebro que es un 5 o 10%, que es lo que llamamos el consciente, ¿no? Y luego tenemos un 90% que es el inconsciente. Claro, tú fíjate cómo vivimos nosotros. Nosotros vivimos pues como si no existiera ese 90% de cerebro, ¿no? Levantamos por la mañana y todo es un yo pienso que yo tengo que hacer esto, que yo digo lo otro, que yo decido quiénes son mis amigos, mi pareja, que yo, porque yo y mis mismis, ¿no? Como digo, bueno, yo y mis mismis. Y bueno, está bien, vivimos en la cultura del ego, pues no te vas a poner en contra de esto. Pero si bien es cierto que la verdad es que tienes un cerebro, un 90% de cerebro inconsciente, y yo lo siento, pero este es el que domina nuestras vidas, ¿de acuerdo? O sea, esto de yo me echo a mí mismo, yo elijo a mi pareja, es todo mentira.
Lo elige todo el cerebro inconsciente. Entonces, a partir de ahí, también había uno que decía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no lo entenderíamos. O sea, tenemos que asumir que el 90% inconsciente va a ser inconsciente siempre. Pero sí, bueno, con un poquito de humildad desde ese yo, desde ese ego, pues un poquito de humildad y establecer un poquito una comunicación ahí entre cerebro consciente e inconsciente. Y le puedo decir a todos los que estén escuchando que ni os imagináis el Ferrari que tenéis ahí dentro, para que me entendáis. Esto lo digo para los que van de víctimas por la vida, ¿no? De, pobrecito de mí, que todo... No, esto no es verdad. Tenemos ahí una capacidad increíble, tenemos una potencialidad increíble. Lo que pasa es que el cerebro inconsciente hay que educarle, ¿vale? Si tú al cerebro inconsciente le estás diciendo todos los días, yo no puedo, yo no valgo, yo no soy capaz, o el mundo es muy injusto, pues tu cerebro inconsciente va a hacer real esto. Ahora, ¿eso significa que el mundo es injusto y que tú no vales? No, eso significa que tú has elegido esto. Wow. Entonces, imagínate cuando una persona dice, yo valgo, yo merezco, el mundo es maravilloso, pues esta es la realidad que vive. Pero es que eso tendríamos que tenerlo puesto en la cocina o en la entrada de la casa. Yo, por ejemplo, digo la cocina porque es el lugar donde estoy yo más veces. No porque esté todavía comiendo, ¿eh? Ojo, es porque paso hoy. Que aquí después los comentarios me ponen a cargo, Alejandro. No, pero confésalo que los post-it en la nevera son lo que mejor funciona. Esto lo es para todos, ¿eh? Gracias por salvarme. Y yo iría más allá, no solo un post-it en la nevera. Yo esto lo metería en las guarderías desde pequeñito, hombre. Porque esto es algo muy básico para la vida. O sea, ¿cómo vas a vivir sin conocer tus emociones, sin saber quién eres a ese nivel, ¿no? Claro, de hecho sucede, ¿no? Cuando nos pasan cosas en la vida, eso que llamamos tragedias o problemas, pues claro, en realidad no es porque la vida sea muy mala y muy injusta, es porque no te conoces a ti mismo. Mira. Y lo siento en este sentido, pero yo soy bastante radical porque la verdad en este sentido es bastante radical. Vamos a la primera consulta del día. Dices, Teresa, para mí sí es injusto. Pues ¿será la vida, no, Teresa? Bueno, es que vamos a ver, aquí hay una, y esto también se explica muy bien en el libro, hay una percepción que es errónea y una percepción que se le llama la percepción recta o el juicio recto, ¿no? Si pudiéramos ver el mundo objetivamente, y digo si pudiéramos ver porque la objetividad como tal estamos de acuerdo que no existe, ¿no? Al final todo lo vemos desde lo nuestro. Si pudiéramos ver el mundo objetivamente, pues seguramente podríamos decir, pues mira, hay hechos que son injustos o hay desequilibrios, vamos a decirlo así. Pero bueno, si miramos la vida un poquito más en profundidad, esa visión que nos dice la física cuántica, ¿no? Que tanto que el observador es prácticamente lo mismo que lo que observa, ¿no? Si cogemos esa visión, la injusticia como tal es que no puede existir, porque todo lo que sucede siempre es lo coherente con lo que estamos pidiendo que suceda. Entonces, la injusticia no existe. Lo que nos parece injusto, pues son tal vez esas cosas que no reconocemos, que a lo mejor la estamos creando nosotros o que la estamos percibiendo de una manera errónea nosotros. Pero injusticias como tal, no conviene creer que el mundo es injusto. Porque al final es una creencia, ¿no? Viene uno y te dice, no, el mundo es completamente justo. Y otro dice, no, el mundo es completamente injusto. ¿Y el mundo qué es? Pues lo que tú decidas que quieres ver. Yo no sé si lo de los posis o pon un handle en tu vida. Porque yo estoy aquí escuchándote y estoy embobado. Eso lo dice mucha gente, pon un handle en tu vida, sí. Hombre, mira, pues voy a decir una cosa que yo que nos viene muy bien. Porque es verdad que es fácil decir, mira, yo qué sé, ves lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y en Israel. Ves lo de Ucrania o ves muchas injusticias que pasan en el mundo, ¿no? A tremendas atrocidades, ¿no? Y es fácil caer en decir, pues es que es verdad, el mundo va como el culo, esto es muy injusto. Bien, ni qué hablar de las personas que se mueren de hambre cada día, que es brutal, ¿no? Pero vamos a intentar ser un poco maduros. Yo soy de los que piensa que al final está sucediendo lo que tiene que suceder. Y esto pasa a todos los niveles, tanto a nivel individual como a nivel global. O sea, estamos viviendo lo que tenemos que vivir y si lo que estamos viviendo pues son estas crueldades y esas injusticias, pues más nos vale hacer un examen de conciencia, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho para crear este mundo nosotros, ¿no? Y dejar de percibirlo tanto como si fuera algo externo a nosotros. Hay gente que piensa que el mundo es así y hay que aceptarlo. Yo creo que el mundo es como cada uno lo haga. Es así de fácil. Si aceptamos esto con madurez y con responsabilidad, nos dejamos de buscar culpables ahí fuera, pues que cada uno cree su realidad y vas a ver como dentro de unos añitos el mundo no parecerá tan injusto. Y Jandro, con esa persona que, porque es que me queda ahora mismo en la cabeza escuchándote lo que has dicho antes, con respecto a esas personas que tanto le diciendo, como tú dices, que el mundo es injusto, nosotros lo llamamos los penas. Las penas, pues sí, los penas. ¿Verdad? Los penas. Todo el mundo tenemos 1, 2 o 5 penas en el grupo metido.
¿Qué hacemos con esa gente? Porque es verdad que transmite negatividad. Y al final un poquito abajo también te echa, ¿no? Sí, y además tú me has dicho que eres de Cádiz, ¿no? Que vives en Cádiz. O sea, que allí lo de las penas lo lleváis súper bien, ¿verdad? Me parece a mí. Allí peña poca, pero sí es verdad que tenemos unos cuantos tenemos allí que tú dices... Bueno, siempre hay, siempre hay. Y bueno, eso es más que penas, que muy gracioso el apelativo. Hay una cosa que en psicología se le llama el triángulo dramático, ¿no? Que es un poquito percibir la realidad siempre de esos tres arquetipos, que son los arquetipos de víctima, salvador y verdugo, ¿no? Los penas son estos, los víctimas, los que van de víctima por la vida, ¿no? Un víctima es aquel pues, que considera que la causa de lo que le pasa está afuera. ¿Ves? Yo, pobrecito de mí, que mi jefe me ha despedido o que hay una crisis económica, o lo ves, pero la causa siempre está afuera. Siempre. Ese es Claro. un 90%. Entonces es una percepción, al final no es una cuestión de persona. Yo lo primero que haría con estos penas, como tú dices, de hecho los tengo en consulta a diario, yo lo primero es mirarlos con compasión, o sea, no juzgar, porque es verdad que sí que se transforman en personas muy tóxicas, pero cuando es un amigo tuyo, cuando es una pareja, pero cuando es una persona que yo veo en formato de consulta, pues no hay que hacer lo contrario, ¿no? Entonces se le ve con compasión. Y esa pena o ese victimismo, que es lo bonito, es que no viene de la nada, viene de algún sitio. Y ese sitio, pues lo corrobora una emoción tuya o algo que está un poquito más profundo, ¿no? Entonces, por eso hay que quitar a ese idiota de en medio que interpreta la realidad así y buscar. Y esos penas, pues si hay aquí algunos de estos víctimas que nos esté escuchando, oye, espero que no. Y si los hay, por favor, aprender rápido, que no sois víctimas de nada, pues siempre hay alguna historia que tiene un sentido biológico detrás. A lo mejor fueron hijos no deseados inconscientemente, o mamá les quiso abortar, o tuvieron un hermano mayor que les puteó toda la infancia, ¿lo ves? Entonces se queda ahí una información como de no merecer, de no merezco que me quieran, no merezco ser tenido en cuenta. ¿Vale? Lo que en el adulto se transforma en una conducta de eso, de víctima, o cuidado, porque a veces los víctimas se transforman en verdugos y cuando no en salvadores. Entonces, así funciona esta sociedad, las relaciones, ¿verdad? Somos salvadores, víctimas o verdugos, siempre estamos ahí. Yo mi consejo en ese sentido es salir de todo eso, que además doy pautas muy concretas en el libro, salir de todo eso a través del instante presente y bueno, vamos a ver qué te ha hecho a ti el mundo de verdad. Porque puede ser que tu madre no te quisiera cuando eras pequeño, muy bien, no pasa nada. Pero tú aquí y ahora ya no eres un niño y necesitas una madre, ¿no? Entonces a lo mejor es que estás pensando y sigues pensando y sintiendo como un bebé de un añito. Y bueno, a lo mejor tienes 50 años y tienes ya pelitos en los huevos, para que me entiendan, ¿no? Pues bueno, eso es lo que la psicología llama traumas y es un poquito, pues la idea es sacarlos a la luz para trascenderlos. Ya está. Con respecto, mira, Teresa me había puesto que para ella se había sido injusto, que te lo he puesto antes, ¿vale? Y ahora nos dice, que lo ha puesto ya quien es de esto, dice, si se te va un hijo al cielo, es muy injusto. Mira, he acompañado a personas con casos muy, muy delicados, ¿vale? Y yo vuelvo a decir, que se vaya un hijo al cielo, por ejemplo, para el ejemplo que nos está diciendo esta señorita, es algo muy duro, es algo muy cruel. De hecho, biológicamente no estamos preparados para perder a nuestros hijos. O sea, sí estamos preparados para dejar ir a nuestros padres. Es algo biológico y natural. Evidentemente es algo duro. Y cuidado que esto yo lo digo por propia experiencia también, ¿vale? A mí me han pasado cosas muy duras en la vida y por eso cogí este camino. Ante las cosas más duras, te digo que también hay respuestas. Las cosas no suceden porque sí. Suceden por algo, siempre tienen un sentido y para algo. Es decir, que tienen un propósito. Hay algo que tenemos que vivir para aprender algo. Entonces, yo sé que lo fácil es decir esto, que la vida es muy injusta, he perdido un hijo, me quedo sin trabajo, hay muchas circunstancias en la vida y lo fácil es caer en ese victimismo. Pero lo que nos hace grandes como seres humanos es precisamente lo contrario, es preguntarme ¿para qué yo he vivido esto? Cuando una persona que ha perdido un hijo se pregunta esto, lo primero que se da cuenta es que es capaz de soportar la pérdida de un hijo. Lo que a lo mejor otra persona no, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que el universo nunca te da más de lo que tú puedes. Si te sucede algo es porque tú tenías que vivirlo. Y que Dios me perdone si alguien me está malinterpretando, porque yo no le deseo mal a nadie. Pero sí es verdad que las cosas, si no se juzgan, son neutras. Las cosas son eventos, suceden. Y aquí lo interesante es conócete a ti mismo, conócete a ti misma, ¿para qué yo vivo esto? ¿Por qué lo vivo? ¿Qué tengo yo que aprender? Y mira, yo trabajo mucho con el árbol genealógico. Y muchas veces resulta que nos pasan estas tragedias con hijos o con padres o con madres y no es tanto yo con mi hijo. Es más, son memorias heredadas del árbol genealógico que se siguen repitiendo en nuestra realidad presente. Así que ya estoy tocando un palo que creo que es bastante importante. El árbol genealógico, lo que se conoce como la psicogenealogía.
Si alguien quiere saber por qué le han sucedido esas cositas respecto a hijos y demás, esas cosas que son un poquito más fuertes, las claves y las respuestas siempre están en el árbol genealógico. Y cuando digo siempre, lo digo con mucha seguridad, ¿eh? Siempre. Y tengo la certeza de que nadie vive esas injusticias, ¿vale? Si no es por algo y para algo. Y también sé de buena fe que esas personas, cuando lo miran así y aprenden de ello, pues se transforman en personas muy nobles, en personas muy grandes. Yo en este caso, con lo que ha dicho Isabel, Teresa, perdón, desde aquí te mando un beso muy fuerte, Teresa. Yo también perdí un bebé y a mí me costó mucho trabajo, Jandro, entender eso. Bueno, es que lo decimos así un poquito en contexto de humor, nos estamos riendo, pero luego la vida Sí, es... sí, no, hombre, no, por supuesto. Pero me refiero que cuesta mucho trabajo entender, por ejemplo, cuando tú te sucede algo de eso, ¿no? De perder un hijo, perder un bebé, de cualquier cosa, ¿no? Una pérdida. Al final tú te vienes abajo. Al final te cuesta mucho trabajo levantar y entender lo que es por algo, porque en mi caso, ¿vale? No estoy hablando de nadie, en mi caso, primera persona, me costó mucho trabajo entender que la pérdida de mi bebé era por algo, como tú bien has dicho. Todo es por algo. Yo también creo que todo es por algo, todo sucede por algo. Pero para mí, a mí me costó mucho trabajo entender eso. Hombre, es que evidentemente, vamos a ver, si yo me rompo una pierna en un accidente de coche, lo primero que tengo que hacer es ir al hospital, ¿de acuerdo? Que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y pasa algo, hay un impacto emocional, evidentemente hay un sentimiento de pérdida tremendo. Entonces, eso no es malo que suceda. ¿Ves? Pues estás hablando de un hijo, que es más duro, pero en general, cuando alguien fallece, algún familiar, algún ser querido, pues, hombre, yo no veo a nadie riéndose por esto. ¿Por qué? Porque hay un aspecto natural que es de pérdida, es tristeza, nos da miedo, evidentemente. Entonces, eso no tiene por qué ser malo en esencia. Lo que sería un poquito malo es cuando tú no te permites eso. ¿Ves? Pues un muerto que no se le ha llorado, o un hijo que se muere y no se le reconoce. ¿Ves? Entonces es como que queda esa parte sin hacer. De hecho, esto es muy típico. Estoy poniendo el ejemplo más sencillo. Duelos que no se hacen. Una persona que pierde a su padre y 10 años después le pregunta, ¿sí qué tal lleva la muerte de su padre? Y automáticamente se echa a llorar. Y han pasado 10 años. Sí. Pues esto que nos está diciendo, que no se ha hecho el duelo. Una vez hecho ese duelo, que me imagino que es lo que tú habrás hecho, ¿no? Pues luego vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué estaba viviendo yo? ¿Cómo lo veía yo? Y ahí hay siempre respuestas. Lo que pasa es que son respuestas que dan un sentido biológico. Y como decía, a lo mejor esas memorias muchas veces están en el árbol genealógico. He conocido además en los últimos 2 años muchísimas más mujeres que no se pueden quedar embarazadas. Y casi siempre es por lo mismo, es porque la abuela, a lo mejor, o la bisabuela murió dando a luz, o porque hubo un hijo que se perdió, o un hijo se fue a la guerra y nunca volvió. Entonces hay una información en el inconsciente familiar que dice que tener hijos es peligroso. Solución biológica, no tenerlos. Y estas suelen ser las mujeres que van al ginecólogo y dicen, no, si está todo bien, pero no se quedan embarazadas. Porque hay una información que las está protegiendo de un daño mayor. Y a partir de ahí, y me pongo con mucho cuidadito y con mucho respeto, porque evidentemente tiene que ser cada uno el que decida, ¿lo ves?, hasta dónde yo quiero saber o no. La cuestión es que si uno no indaga y descubre esa respuesta, se quedará con la interpretación que le ha dado, que viene siendo, pues he tenido mala suerte, que injusta es la vida. ¿Vale? Y te lo digo también, yo no he perdido a ningún hijo, pero sí me empecé a dedicar a todo esto por perdido una persona en una situación muy violenta, una muerte muy violenta, y he pasado por esas cosas en la vida. Pero no estoy hablando por hablar y acompaño a muchas personas, pero repito que ahí tiene que hacerse cada uno ese examen de conciencia, a ver hasta dónde yo estoy dispuesto a saber. Lo que yo puedo decir es que la verdad siempre da paz y la verdad está ahí para el que la quiera escuchar. Te lo agradezco un montón, Jandro, que estés hablando así con el corazón. Nos está dando una clase magistral. Sí, es verdad que hay veces que tocamos unos temas más fuertes, ¿no? Otros temas menos fuertes. Pero la verdad que te lo agradezco que estés ahí hablando como lo estás haciendo. Para mí es increíble. Pues yo te agradezco que me den las gracias, porque hablar de esto, yo siempre he sido así muy natural. Pero en los últimos años es como, macho, hay que tener mucho cuidadito porque vivimos en un mundo donde todo el mundo se ofende a la más mínima. Y yo creo, al hilo de tu gratitud, creo que llevamos muchos años que estamos reprimiendo muchas cosas, que es como que parece que está prohibido hablar de ciertas cosas. Llevamos muchos años que nos da miedo compartir nuestro dolor, que vivimos los amigos pues como colegas, ¿vale? Porque un amigo es un amigo, ¿no? O las relaciones de pareja, esto se ve mucho. Y yo tengo un poquito ese imán, pues, entre otras cosas, porque entiendo que hay esta necesidad. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que nos dan mucha vergüenza, muchos miedos,
pero que es que cuando lo pones encima de la mesa, cuando lo compartes, es cuando te das cuenta que la vida no es tan trágica ni es tan dura. Hay un sentido muy bonito, muy amoroso ahí detrás, que las cosas siempre tienen sentido, te pasan por algo y para algo. Y el que lo descubre vive una vida con sentido y propósito. Y el que no, bueno, pues se va contando su película. Ese es en el que el libro llamamos El idiota, ¿no? Las cancioncitas que cada uno se cuenta. Yo desde aquí quiero agradecer a todo el mundo que estáis ahí, estáis comentando. Vamos a sortear libros de Jandro. Para mí es un placer que sigáis ahí comentando, que estéis participando como lo estáis haciendo. Eso significa que os gusta estar, que eso es algo muy grande porque estáis perdiendo un poco de tiempo vuestro para introducirlo aquí, en esta cultura, en esta ventanita cultural, y os lo agradezco mucho. Vamos a hacer una pregunta de Damián que dice, ¿qué piensas del odioso término tóxico? La camiseta de Salva es tóxica. ¿Se puede sanar un tóxico? No, ¿qué pasa? Damián, ¿no te gusta ninguna de mi camiseta? Voy a tener que ir por Almería para que me las compre. Siempre así, Alejandro, siempre... No, respecto a las camisas de cuadros, no tengo nada que decir, como veis, porque yo eso no lo sé, ¿vale? Lo que sea toxicidad. Pero bueno, el término tóxico se puso de moda hace unos años, es verdad. Y es verdad que en mi profesión pues llamamos tóxicos a las personas que son incoherentes, ¿no? Decimos mucho lo de madre tóxica o marido tóxico o tal, o amigos tóxicos. Y es verdad, son personas que de alguna manera están proyectando sus propias necesidades sobre ti. Y entonces eso cohíbe a uno, coacciona, ¿no? Y fíjate que esto es muy sutil, ¿no? Es como, te llama un amigo que hace mucho que no hablas con él y lo primero que te dices, joder, tío, es que ¿por qué no me has llamado antes? Fíjate qué frase más inocente, ¿no? ¿Por qué no me has llamado antes? Ya, pero ¿qué está diciendo? Que tú eres el malo o tú eres el culpable y por eso él se siente olvidado. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero lo ves. Esto es lo que llamamos personas tóxicas, personas que proyecten sus propias necesidades sobre los demás. Porque la respuesta de este hombre de ¿por qué no me has llamado antes? ¿Y por qué no me has llamado tú? Si tenías ganas de hablar conmigo. ¿Por qué tengo que ser yo el culpable, no? Esto cuando lo hace un amigo todavía. Ahora, cuando lo hace una madre ya sabes que tiene un poder ahí en el inconsciente de la hostia. Te deja una madre te dice, ay, hijo, es que no me llamas. Y usted de repente se te encoge el corazón como pues, soy el hijo de Bercebú prácticamente, ¿no? Que mira a mi madre, qué mal está porque no la llamo, ¿no? Entonces, tóxico llamamos a todo lo que tenga que ver con eso, con chantaje emocional, con proyectar tus propias necesidades sobre el otro, que es lo que decíamos un poquito de los víctimas antes, ¿no? Y sí, no nos engañamos, esto hay que decirlo. Hay muchas personas tóxicas, pero centenares de personas tóxicas y son un tostón. O sea, ya lo digo yo, no hace falta que lo diga nadie, son un coñazo. Porque son personas en las que tú no puedes comunicarte bien, te dicen sí cuando sienten no, entonces no puedes hacer planes bien. Así que yo aquí pues apelo un poquito a que cada uno se ocupe de sus necesidades, que deje al mundo en paz y que a ser posible pues tengamos relaciones basándonos en lo que, a ver qué ofrezco yo al otro. A ver no qué me dan a mí todo el rato, ¿no? Porque eso, joder. Perfecto, Alejandro. Y sabéis lo que te decía, no es perder tiempo, al revés, ganancia. Te lo agradezco un montón, pero me refería a que ustedes podían estar en la casa haciendo otras cosas y estáis aquí, en esta ventanilla cultural. Eso me refería y que os lo agradezco enorme. Mira, Claudia, lo he puesto, los quiero poner otra vez. Dice, gracias por hablar desde el corazón. María José dice, estoy aprendiendo mucho hoy. Para mí eso es, me quedo embobado escuchándote. Yo creo que tú, Isabel, y todas las personas estamos, o por ejemplo, como Mónica Segura, que te agradezco un montón que estés aquí, que está con muchas gracias porque está con la sabiduría incondicionalmente, como hablando nuestro amigo Jandro. Y tengo una pregunta aquí que nos dice Giulia Bataglia. Dice, ¿qué consejaría a todos los que quieran estudiar su árbol genealógico? Y te añado otra pregunta que me ha hecho antes, que te pido perdón, Giulia, y es que me dice que si tu libro se puede adquirir en el Mercado Libre de México. Hostia, pues no lo sé. Yo es que te digo que es el primer libro que he escrito y la editorial me dijo en un principio que me gustaba mucho y me iban a poner en todos los lados, pero creo que todos los lados es todos los lados de España. Yo en México, en Latinoamérica no lo sé. Sé que por Amazon se puede conseguir, así que mientras los que estéis en el extranjero, fuera de España, pues por ahí lo podéis conseguir por Amazon. Y si no, bueno, poneros en contacto conmigo, que yo os digo la manera. A través de frecuenciagaya.com tenéis mi número de teléfono y mi mail. Y respecto al árbol genealógico, bueno, pues esto lo decía Alejandro Jodorowsky, el gran Jodorowsky. Decía, quien tiene un árbol genealógico y no lo estudia, es como tener el mapa del tesoro y no ir a buscar el tesoro. Bueno, hay gente que por no molestarse e ir a buscar el tesoro, pues prefiere vivir pobre. Pero es verdad que el árbol genealógico, si lo entendiéramos de donde hay que entenderlo, es decir, como yo soy una parte de un sistema al que llamo familia, evidentemente entender ese sistema te descubre tu verdadera identidad.
Y cuando digo identidad aquí lo digo con mayúsculas, porque no es la identidad del idiota, no es la personalidad. No, es un poquito más pues el prisma visceral o el prisma emocional por el que vemos el mundo. Es genética, ¿no? Entonces, las historias de nuestros ancestros están aquí en nosotros, en nuestro ADN, en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar y de percibir el mundo. Entonces, es muy estúpido quien tiene el árbol genealógico y no lo estudia, porque es como tener ahí las claves de la vida, o por lo menos las claves para ti, de tu vida. ¿Vale? Respecto al árbol genealógico se ha escrito mucho, y no solo gente como yo, sino biólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras. Sobre todo en los años 70 ya empezó a definirse la psicogenealogía, y es una ciencia que no está homologada ni reconocida, pero es cierto, es una ciencia, ¿de acuerdo? Yo invito a todo el mundo, de hecho mi especialidad es el transgeneracional, el conflicto transgeneracional, que es el árbol genealógico, porque me parece que es brillante, o sea, solucionar esos problemas o encontrar esas incoherencias a través del árbol genealógico. Además es precioso, porque de repente es cuando te das cuenta quién era tu padre de verdad o quién era tu abuelo de verdad, ¿no? Así que ese es mi consejo para los que queréis el árbol genealógico, que lo estudiéis, que lo investiguéis, que ahí están todas las causas de eso que tú llamas problemas en tu vida. Y cuando digo todas, es todas, están ahí, están encriptadas, hay que saber buscarlas un poquito. Bueno, Alejandro, ¿qué decirte? Muchas gracias por esta clase que nos has dado hoy aquí a todos. Ha sido un placer de tenerte aquí. Te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir de todo el mundo y ahora continúo yo. Todo tuyo. Muy bien, pues yo lo primero agradecer a Salva, porque sí que yo no le conocía, he visto un poquito el trabajo que hace ahí en Huella Cultural, y bueno, yo he sido también mucho como él, ¿no? De dar promoción así a artistas o a gente que tenga cosas que decir. Así que gracias, Salva, por el trabajo que haces, porque creo que no soy el único que te lo agradecerá. Habrán pasado ya por aquí muchos y llevas ya 4 temporadas. Y luego, bueno, pues a todas las personas que estéis escuchando, algunos me conoceréis, otros no. Yo llevo ya muchos años aquí dando la paliza. Y bueno, sea yo, sea el libro que he escrito yo, sea cualquier otra persona, a veces es sencillamente salir por la noche y mirar el cielo, ¿de acuerdo? Pero sí que busquemos un poquito esa reflexión más profunda en relación a nosotros mismos, al sentido de la vida, ¿no? El por qué me levanto cada mañana, qué es lo que hago, para qué lo hago, ¿no? Y sentirnos partícipes de un mundo, ¿no? No sentirnos víctimas de este mundo. Es un poquito el mensaje que yo quiero transmitir, que llevamos muchos años, si no décadas, que estamos entrando con una especie de olvido programado, ¿no? No hace falta que hable de que en el mundo hay gente muy mala, ¿no? Hay unas élites que les interesa que tú vivas completamente desconectado de ti mismo, ¿no? Entonces, mi mayor deseo sería, pues, que encontremos ese camino interior que nos haga no olvidar, ¿no? Como decía el poeta, la única muerte que mata de verdad es el olvido, ¿no? He visto a personas, a veces me ha tocado acompañar muertes en este trabajo, y bueno, pues ahí se ve un poquito cuáles son las claves de la vida, cómo ha vivido cada uno, quién se muere en paz y quién no. Entonces, mi consejo, el que lo quiera coger, que lo coge, el que no, es que no dejéis pasar ni un instante de la vida, que la vida es muy hermosa, que los últimos años parece, y digo parece entre comillas, ¿vale? Que nos la están robando, pero no es cierto, simplemente nos están robando un poquito la atención en la mente y la percepción. La vida sigue siendo la vida, y la verdad siempre será la verdad. Así que para los que escucháis, pues nada más. Que seáis más felices, que contribuáis con esa felicidad al mundo, y que cuando tengáis síntomas, enfermedades o eso que llamáis problemas, que utilicéis un poquito la mente de sabio que sabe hacer preguntas, porque resolver esas encrucijadas de cada uno es lo que le da color a la vida, ¿vale? Menos quejarnos de que yo quiero estar bien, y más afrontar cuando estamos mal para hacer de la vida ese juego, ¿de acuerdo? Yo espero morirme en paz cuando tenga muchos años y poder disfrutar de mi familia y de mis niños, pero hoy sí es verdad que voy a dormir en paz, tranquilito, porque ha sido increíble la entrevista de hoy. Te lo quiero agradecer, Alejandro, enormemente de que ya te haya tenido aquí hoy en mi programa. Seguro que vas a estar más veces por aquí, por esta burbuja de Huella Cultural. Gracias a todas las personas porque me estáis poniendo unas cosas increíbles. Sí, es verdad, Isabel, que no se te escapa ni una. Tenemos que hacer el sorteo. No te preocupes. Pero como muchas veces yo me despido y os quitáis de en medio, pues digo, hoy os voy a aguantar aquí hasta el final. Así que vamos a hacer un sorteo. Así que nada, Alejandro, dime un número del 1 al 10 y vamos a sortear un librito. Tú, dime un número del 1 al 10. Me puedo decir el 7. Venga, ¿quién es el 7? A Damián ya le regalo yo un libro, ¿eh? Isabel Martín. ¿Te ha tocado
te ha tocado el libro. Es decir, la séptima, si empezáis a contar desde arriba los comentarios, son 7. Le toca a Isabel. Así que, enhorabuena. Os digo una cosa, hemos sorteado un libro y un libro que le va a regalar a Damián. Que estaba diciendo ya Damián, tongo. No, a Damián se lo regalo yo. Y espérate, porque yo creo que Isabel, si es quien yo creo que es, me parece que ya tiene uno, ¿eh? No, pero es de Cádiz. Ah, entonces no es. Entonces no es. Así que a todas las personas que estáis aquí en Guayacultura, ya sabéis que Jandro os va a contestar a todas las preguntas que estáis dejando y al final del todo va a poner su página web donde podéis escribir el libro. Ya sabéis que si contactáis con él o le escribís, dejadlo también en comentarios, entrar otra vez en Huella Cultural, dejadlo en comentarios porque eso va a ayudar mucho a la entrevista porque le va a dar más seguidores. Eso entra dentro del algoritmo del Facebook, que es un algoritmo muy odioso, pero es así. Y a todas las personas, muchas gracias y nos volvemos a ver el próximo sábado en Huella Cultural. Si os ha gustado la entrevista, esta es la primera vez que lo voy a decir, si os ha gustado la entrevista, que seguro que sí, porque habéis aguantado aquí 47 minutos y no os vais, os voy a tener que echar con agua caliente. Así que vamos a compartirla, vamos a ayudar a Jandro, vamos a ayudar a Huella Cultural y vamos a darle todo el máximo bombo posible, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado con una nueva entrevista. Muchas gracias a todos. Sois increíbles.